Bien, continuamos con las evidencias del reino, en este caso parte 4 y 5. Vamos ya a concluir todo referente a las evidencias del reino. Cuando mencionábamos evidencias del reino, hacíamos referencia a los milagros del Señor. Así que ahora vamos a iniciar, pero con una oración para que el Señor dirija todo este tiempo. Señor, gracias porque usted nos guarda, porque usted nos cuida. Gracias, Padre, por su amor infinito. Queremos pedirle en este tiempo que usted dirija nuestros pensamientos, nuestras palabras, lo que hayamos podido aprender, que lo podamos compartir, Señor, con veracidad, con sinceridad y con mucha humildad. Que todo venga de usted, Señor, que nada sea dicho fuera de su palabra. Gracias le damos, Señor. Amén y amén. Muy bien, entonces iniciamos y rápidamente estos puntos, el 4 y el 5, hacen referencia, por ejemplo, el punto 4 hace referencia a cómo poder estudiar la Biblia. Recordemos un poco, cuando uno quiere escudriñar las escrituras, es importante entender eh, de qué trata, a quién se refiere, cuáles son los personajes, cuál es el mensaje que quiere darnos la palabra del Señor. Por eso es importante iniciar con una observación. La observación hace referencia a conocer el contexto de las escrituras. Por ejemplo, no es lo mismo leer el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. ¿A quiénes se dirigía? ¿Qué grupo de población? ¿Cómo era, por ejemplo, la cultura? Entonces, es muy importante la observación. Cuando uno lee, es importante describir quiénes son los personajes, dónde, cómo estaban realizándose cada actividad. Entonces, eso es observación. Entonces, lo primero que debemos hacer al leer la palabra del Señor es observarla. Una vez que hemos observado, hemos reconocido cada estructura, pasamos ahora a la interpretación. Quizás van a haber palabras que no hemos podido entender propiamente en la Biblia y tenemos que buscar el significado, ya sea el significado original. Recuerden que muchos de los mensajes, tanto del Antiguo y en este caso Nuevo Testamento, han sido escritos en los idiomas originales. Por ejemplo, en hebreo, han sido escritos en griego, por ejemplo, y es importante partir a los originales. También podemos realizar búsquedas paralelas con bibliografías que nos acerquen a la información que nos está dando según la época, para que nosotros tengamos un conocimiento mucho más amplio y nuestra meditación en la palabra sea mucho más profunda. Ahí, tanto en la observación como en la interpretación, vamos a realizar lo que es la comparación. Por ejemplo, el Nuevo Testamento nos permite hacer este tipo de actividad. Por ejemplo, el Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos, que hablan acerca de la vida, pasión y muerte del Señor Jesús, podemos encontrar pasajes para poder ampliar un poco más la información, para poder también sacar mayor información y tener una mejor conclusión al mensaje. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús, por ejemplo, las parábolas del Señor Jesús, los milagros del Señor Jesús. Podemos compararlas en estos evangelios. También podemos realizarlo otra actividad que se llama la condensación. Poder fijarnos en un mensaje específico y tomar en cuenta quizás solo un evangelio para dar a resaltar un mensaje. Ahora vamos a precisar justamente acerca de este concepto que es la condensación. Pero rápidamente mencionamos lo que vendría a ser cuando nosotros estamos leyendo la palabra. Muy bien, hemos observado, hemos interpretado, comparado y hemos realizado condensación en la información, pero ahora nos toca aplicarla, la aplicación. ¿En qué consiste la aplicación? Es entender el mensaje, comprender el contexto, comprender las circunstancias, a quién se dirigía y ahora decirle, Señor, ¿qué quieres decirme a mí? ¿Cómo yo entiendo esto y cómo yo lo pongo en práctica en mi vida? Y también en las actividades que yo realizo, en el diario vivir. Eso es la aplicación, cómo el Señor te confronta a ti con lo que tú estás haciendo, con tu realidad, en función a lo que estás leyendo.
Y una vez que has hecho eso, ahora quieres contarle a otros, quieres decirle a otros, quieres enseñarle a otros. Eso se llama proclamación. Todo esto nos permite a nosotros tener un- una comprensión completa y organizada de la palabra del Señor. Entonces, para poder ya precisar un poquito más acerca de este contexto o concepto de condensación, se refiere a lo siguiente. Ustedes ven en la imagen a una persona que está manipulando una cámara. Han visto que la cámara puede aumentar, puede reducir, puede precisar ciertas características. Por ejemplo, están dos personas frente a la cámara y yo quiero solamente enfocarme en una persona y la cámara se dirige a ella. Aumentamos el zoom, por ejemplo, y solamente nos enfocamos en lo que está diciendo la persona. La condensación tiene una forma de aplicarse de la misma manera, de presentarse de la misma manera. Concentra la atención en los puntos principales, es decir, resume el relato y deja de lado de repente los detalles con el fin de enfatizar lo que se considera más importante de acuerdo a ese pasaje. Por ejemplo, nosotros nos hemos estado enfocando bastante en el libro de Mateo y hemos visto algunos pasajes, milagros del Señor y podemos compararlo con otros evangelios y podemos extraer más información. Pero quizás con la condensación nos hemos enfocado en un tema principal. Acercamos algunos hechos con el objetivo de resaltarlos. Enfatizamos el punto importante. Pero sí, aquí es coherente que nosotros mencionemos, no elimina la información esencial. Esto lo vamos a ver comparando, en este caso, los evangelios. Marcos, Mateo y Lucas, de quien queremos mencionar rápidamente de la hija de Jairo. Ya lo hemos descrito anteriormente, pero aquí queremos comparar tres sucesos importantes. Por ejemplo, en Marcos, el padre, en este caso Jairo, que era el, el principal de la sinagoga, ¿fue a Jesús o no fue a Jesús? Sí, quizás Jairo al principio en Marcos y en Lucas describe, por ejemplo, la edad de la niña. Puede describir de repente que la niña estaba enferma en Marcos, en Mateo que quizás ya había fallecido y en Lucas que también estaba próxima a fallecer. Pero en todas ellas nosotros entendemos que acudió el Padre, que la niña murió y que el Señor Jesús la resucitó. Entonces, el mensaje no se ha perdido. El mensaje está ahí. Entonces la condensación no elimina el mensaje, no distorsiona el mensaje. No porque yo solamente me centro en Mateo, estoy quitando información y estoy tergiversando la información. Si yo me centro en Marcos o en Lucas, no. Yo estoy teniendo el mensaje que está siendo expresado, mostrado para todos. Y es el mismo. El Padre fue, la niña murió y el Señor Jesús la resucitó. Ese es el mensaje principal, el poder y la soberanía del Señor frente a una enfermedad y que Él tiene poder para resucitar a los muertos, por ejemplo. Entonces, miren la importancia, miren también por qué nosotros podemos tomar un concepto u otro, pero siempre buscando que el mensaje sea el mismo. Entonces, no limita, no elimina el mensaje. Esto es condensación. También vamos a mencionar ahora rápidamente acerca de los milagros y la ciencia moderna. Muchos, ya sean personas que se consideran quizás ateas, agnósticos algunos, no tienen una convicción, o ninguna en este caso, acerca del Señor, acerca de Dios, de la existencia de Dios, de la autoridad de Dios, de la soberanía de Dios. Y por eso es que queremos mostrar aquí algunos conceptos. En la imagen ustedes observan a Newton. Está cayendo una manzana y esa es la anécdota que cuentan siempre, la historia de cómo él estableció la ley de la gravedad. Pero cuando yo digo estableció, no significa que Newton descubrió o creó, sería la palabra, la ley de la gravedad. Él simplemente observó, meditó en lo que estaba sucediendo, en las cosas que se presentaban. ¿Y qué hizo? Simplemente describió lo que observaba. Observó, meditó y describió. Aquí es importante porque las personas pueden decir, no, que la ley, básame tu
conocimiento, tu fe en leyes, ¿no? Y vamos a describir cómo se expresan las leyes. Por ejemplo, la ley, dijimos, se va a presentar a través de una observación, una meditación, pero no las causan. Es decir, una ley no causa las cosas. Ahí podemos comparar la ley de un país y la ley científica. Quisiera precisar la ley científica. Describe lo que sucede. Resumiendo, es una descripción de los hechos que se están dando. Tú no los creas, simplemente describes lo que se da. Es lo que hizo Newton. En el caso de una ley de una nación, de un país, se forman, se establecen evaluando el contexto, evaluando la forma de vida, evaluando la cultura, y se imponen como un mandato para que nosotros tratemos de cumplirlo con el fin de que se mantenga el orden y no haya un caos que muchas veces por delincuencia, corrupción, entre otros, violencia, por ejemplo, terminamos nosotros lastimándonos mutuamente entre personas. Pero en todas ellas, ninguna se crean de forma natural, auténtica o propia. A diferencia de lo que hace nuestro Señor, de lo que hace Dios a través de los milagros, diríamoslo así. Entonces, ¿cómo yo puedo ver la grandeza de Dios? ¿Cómo puedo yo entender que el Señor es soberano? Por ejemplo, rápidamente, antes de centrarme en Salmos y en Isaías, en Mateo 5:45 dice, porque sale el sol, porque el Señor nuestro Dios lo permite. ¿Por qué llueve? Porque el Señor hace que llueva. En Salmos, por ejemplo, 147:8, Él describe que los cielos eh, se forman o están rodeados de nubes, prepara las lluvias para la tierra y hace caer y hace formar, crecer, en este caso, la hierba. Todo por el poder del Señor. En Salmo 147:16, por ejemplo, menciona que el Señor hace caer la nieve y la escarcha. En el Salmo 148:8, Dios hace que su palabra se ejecute por el viento y la tempestad. Es decir, los sucesos naturales, lo que vemos, el orden de la naturaleza, fue creado por Dios. El Señor estableció eso. Esa es la soberanía del Señor. En Hebreos 1:3, todas las cosas fueron creadas por el poder del Señor. Los sucesos naturales fueron hechos por el Señor. Las acciones sobrenaturales fueron hechas por el Señor. Todo lo sobrenatural podríamos definirlo como milagro. En primera instancia, y por Él fueron creadas. La soberanía de Dios también podemos nosotros observarla en Salmo 135:6, que dice que todo lo que el Señor quiere, lo hace. Los cielos, la tierra, los mares, los abismos, todo lo que vemos ha sido creado por el Señor. En Daniel 4:35, por su poder y su fuerza ha sido creado. Nadie puede detenerlo. Nadie tiene autoridad sobre Dios. Él tiene control sobre todo lo que nosotros podemos ver, sobre todo lo que nosotros podamos hacer. Él tiene el dominio. Las leyes científicas solo describen lo que sucede en el mundo natural. No pueden imponer los límites a los que Dios puede hacer. El milagro o una acción humana, una situación natural, todo está bajo el control de Dios. Aquí rápidamente podemos observar también que los milagros se expresan tanto en la naturaleza como en el poder de la sanidad ante una enfermedad. En Éxodo 10 del 12 al 19, por ejemplo, las plagas de langostas, podemos entenderlas como un milagro. Llegaron de un momento a otro. En el versículo 13, el Señor trajo las langostas a través de un viento fuerte. Luego sopló todo el día y toda la noche. Y en el versículo 19, digámoslo así, quitó también esas langostas a través de otro viento fuerte. ¿Quién generó ese viento? El Señor. En Éxodo 14:21 también la salida de Egipto al cruzar el Mar Rojo, se abrieron los mares. Fue un suceso que quizás eh, no se podría describir de forma sencilla. Hay una explicación, que el Señor tiene el control.
fue a través de un viento fuerte que se abrieron los mares y pudieron pasar. En Primera de Reyes 17:6, el Señor proveía de pan y carne a Elías cuando había sequía. ¿Cómo le llevaban los cuervos? Es algo sorprendente. Todo esto por el poder de Dios, por la autoridad de Dios, por la soberanía de Dios. Y podemos entender también que el Señor tiene poder sobre las enfermedades. Hemos visto los milagros del Señor Jesús, sanando a la suegra de Pedro, sanando o en este caso resucitando a la hija de Jairo, al siervo del centurión, sanando por ejemplo, el paralítico, a los endemoniados, sanando también a, a los leprosos, a los ciegos, al hombre al hombre mudo, por ejemplo, etc. Aquí es importante precisar, para ya ir finalizando, que la sanidad en respuesta a la oración sin remedio humano es un milagro. Pero la sanidad en respuesta a la oración usando remedios recetados por un médico también es obra de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Aquí en el tema de la salud, muchas veces una persona que puede tener mucho dinero y se enferma y pide quizás el apoyo de tecnología, de los médicos más famosos y más capacitados, cuando el Señor quiere que tu enfermedad te lleve a la muerte, terminas falleciendo. A veces sucede que personas que no tienen recursos y están en una condición grave, misteriosamente se recuperan, a veces sin haber tenido la atención médica. ¿Gracias a qué? A la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios. Entonces entendemos que todo está bajo el gobierno de Dios. Así que esperemos que este mensaje, estas breves reflexiones, hayan sido de mucha bendición para sus vidas. Finalizamos como siempre orando y agradeciendo a Dios. Señor, gracias porque usted nos permite entender su soberanía, nos permite entender su poder, su misericordia también. Usted trae la lluvia, trae el sol, nos permite seguir viviendo aquellos que hacemos las cosas buenas o las cosas malas, Señor, porque todos somos pecadores delante de usted. Aún así, Señor, nos ama tanto que tiene misericordia de nosotros. Gracias, Señor. Perdone nuestros pecados. Ayúdenos a reconocerlo. Abra nuestros ojos. Dirija nuestra mente y corazón para seguir buscándolo día tras día. Gracias, Señor. Amén